Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, soy la profesora Jessica Salva. El día de hoy los voy a acompañar en esta maratón. Hola, Diana, ¿qué tal? Buen día a todos, buen día al señor Muy buenos Eric. días, profesora, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Hola, Alessandra, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ya están listos, chicos, para empezar entonces nuestra maratón el día de hoy? Vamos a desarrollar 12 preguntas. Hola, Mariana. Y hacer un repaso desde la semana 10 hasta la 14, en la que hemos ido desarrollando la frase nominal, al sustantivo, al adjetivo, también los determinantes. Después hemos visto la frase verbal, veremos la preposición, el adverbio y vamos a culminar con la oración, la clase de oraciones, sujeto, predicado y el último tema que ha sido sobre, sobre lo que corresponde al predicado según la naturaleza gramatical del predicado, y después la oración compuesta, simple, que es lo que hemos estado revisando. ¿Ya, chicos? Bien, ¿todos me escuchan bien? ¿Pueden observar el PPT? A ver si me confirman. Veo que se están conectando, son más de 100 personas que estamos en línea. Me alegra mucho que estén conectados temprano de un sábado. Y vamos entonces a iniciar nuestra maratón el día de hoy. ¿Ya, chicos? Bien, apago cámara y vamos a reforzar nuestros aprendizajes. Aquí están todos los ciclos. En esta semana 10 que hemos trabajado la frase nominal, vimos al adjetivo y también a los determinantes. Recordemos brevemente que el adjetivo se puede definir según los tres criterios, ¿no? Semánticamente expresa las características físicas, cualidades subjetivas del nombre. Entonces, el adjetivo otorga cualquier rasgo a esos elementos de la realidad que son los nombres o los sustantivos. El adjetivo puede estar antes o puede estar después del nombre, ¿no? Entonces, sintácticamente cumplirá tres funciones principales. Una de ellas es que actúa como un modificador directo del nombre, es decir, del sustantivo, en cualquier frase nominal. No siempre va a ser sujeto la función que puede cumplir la frase nominal. Quiere decir que ese modificador directo se puede situar dentro de un objeto directo, porque la FN funciona como un objeto directo, o en un complemento agente. También la frase nominal cumple esa función y así en cualquiera de ellas. Puede ser también un complemento atributo. Ya cuando son complementos, ustedes saben de que estos complementos se sitúan en el predicado, siempre. Entonces, cuando es un complemento atributo, el predicado en el que se va a hallar debe ser un predicado nominal, ¿cierto? Cuyo verbo será pues un verbo copulativo. Ser, estar, parecer son los verbos principales. Entonces, después de estos verbos, necesita justamente esa característica que defina al nombre. También sabemos que el atributo puede ser una frase nominal, ¿no? Esa es otra de las formas en que podemos nosotros reconocer al complemento atributo. Pero en este caso, estamos señalándolo como adjetivo. Respecto al complemento predicativo, este complemento se va a situar en el predicado verbal, después de verbos que no son justamente estos copulativos, ¿no es cierto? Entonces también estos complementos predicativos tienen una intención modal, a veces responden a la pregunta cómo que se le hace al verbo,
pero el tipo de palabra es un adjetivo y no un adverbio. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando desarrollemos vamos a ir viendo justamente esto. Morfológicamente, los adjetivos van a admitir morfemas flexivos de género y número en concordancia con el nombre. También podemos hallar algunos morfemas derivativos, ¿no?, en su formación de palabras. Entonces nos dice que recordemos que el adjetivo modifica siempre a un sustantivo y concuerda con él en género y en número. ¿Cuáles son las clases de adjetivo? Recordemos que tenemos un adjetivo llamado especificativo cuando vamos a otorgar una característica objetiva, vamos a restringir su significado. Es una característica que va a ser viable, ¿no? Lo vamos a observar, le corresponde, entonces delimita o restringe el significado del sustantivo. Aquí se encuentran también a los llamados gentilicios, cuando indican esa procedencia en algunos casos. En cambio, el explicativo, la característica que se le va a dar al nombre, tiene una intención subjetiva, mientras que el especificativo es objetivo, tal cual es el nombre. El explicativo le da un rasgo valorativo, significa que es subjetiva la apreciación que pueda tener sobre el nombre. Por eso, hermoso vestido, quizás a esa persona le pareció hermoso, pero no a todos, ¿no? Entonces es subjetiva. En cambio, el epíteto tiene la intención de reiterar, de exagerar esa característica, ¿no? Entonces, es un elemento que es inherente al nombre, o sea, que es parte de él, como el verde prado, como el ají que es siempre picante o la noche oscura. Entonces, el epíteto es un recurso también literario, ¿no?, que justamente hace que el nombre em, sea exagerado a través de la cualidad que se le da, ¿no? Por eso indica una cualidad natural o característica intrínseca del nombre al cual acompaña, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí están entendiendo, chicos. ¿Recordó lo del adjetivo? Estamos para luego resolver las dos preguntas que voy a compartir. ¿Sí? A ver, ¿qué me dicen por acá? A veces los leo por el chat. Imperdible ese tema del lenguaje. ¿Alguien tiene material? Bueno, perfecto. Gracias, Diana, también. Vamos a ver las funciones que les mencioné al inicio, cuando definíamos al adjetivo. Cuando es modificador directo, entonces aparece en la frase nominal, ¿no? Y acá, en esta oración, vemos dos frases nominales. El pintor holandés, entonces está la frase nominal en función de sujeto. Entonces, holandés es una característica del pintor, ¿no? Modificará directamente a este núcleo. ¿Sombrío? ¿Qué sombrío el pintor? Un maravilloso cuadro. Esta respuesta, pues, es otra frase nominal porque cuadro es el sustantivo. Recuerden que frase nominal es porque los núcleos pueden ser los sustantivos, nombres o el pronombre. En este caso, cuadro es el núcleo. Maravilloso le otorga una característica a cuadro. Por lo tanto, en esta FN actúa como un modificador directo. Siempre MD cuando está en una frase nominal. Y luego vienen los complementos. Como les decía, el complemento atributo es un complemento exclusivo de los predicados nominales, de las frases verbales atributivas, porque los núcleos de estos predicados van a ser los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Pues ser, estar y parecer. Estos verbos copulativos necesitan de un complemento para poder cerrar justamente la intención de este verbo. Si yo digo la fiesta de Leo fue, que inconclusa, como que falta justamente una información para poder entender más sobre ello.
Entonces es ahí donde coloco a los atributos. Tiene que aparecer el atributo para que la oración justamente se pueda ubicar al predicado respectivo que es el nominal, ¿no? Incluso para la naturaleza gramatical del predicado, para el reconocimiento de la frase verbal atributiva. Entonces, ¿qué hablamos de la fiesta? Que fue inolvidable. Estos abrigos parecen que muy costosos. Puede ser a través de una frase adjetiva, el adverbio lo puede modificar al adjetivo, sí. Mi hermana está bastante preocupada, que está bastante preocupada. El adverbio nuevamente intensifica al adjetivo. Entonces, el atributo efectivamente ha aparecido después de los verbos copulativos y el núcleo siempre son justamente los adjetivos en estas construcciones. Puede haber un complemento circunstancial en estas oraciones también, pero siempre que reconozcamos a al atributo es porque se encuentra después de los verbos copulativos, ¿ya? Ahora, en el caso del complemento predicativo, la condición del predicativo es que haya verbos que no son los copulativos. Se les llama también verbos predicativos. Estos verbos son pues diferentes al ser, estar o parecer, ¿no? Por ejemplo, recibió o viajó. Fernando recibió, el coronel viajó. Son verbos que no provienen de estos anteriores. Pero la característica que se le va a dar será justamente llamado complemento predicativo. Este complemento predicativo, ¿no? Este complemento predicativo tiene, repito, una intención modal. Es como responder a la pregunta ¿cómo? Fernando recibió su diploma. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo recibió esa diploma? Pues contento, ¿no? ¿Ven? Tiene esa intención modal, esa carga modal. El coronel viajó apurado. ¿A dónde? A Moquegua. ¿Cómo viajó? Apurado. ¿Ven? Entonces, los predicativos son adjetivos que se sitúan después de verbos predicativos y que tienen esa intención modal. Pueden responder a la pregunta ¿cómo? ¿No? ¿Qué se le hace al verbo predicativo o no copulativo? Pero hay que tener presente que la pregunta ¿cómo? Se le hace también a los complementos circunstanciales de modo. Sin embargo, son diferentes porque los circunstanciales de modo son adverbios, ¿ya? Luego estaban los grados del adjetivo. Tenemos 3 grados de intensidad para manifestar a un adjetivo. Entonces, estos grados se inician con un grado neutro, un grado de inicio, que es el grado positivo. Señala la característica de forma simple. No está acompañado de ninguna palabra que intensifique. Entonces dice la actriz destacada o un filme nacional. Simplemente el adjetivo aparece en su forma básica. Cuando ya llegamos al segundo grado, que es el comparativo, cuando uno compara, contrasta a dos elementos, ¿no? Entonces voy a observar que el adjetivo va a estar rodeado de palabras que van a permitir clasificarlo como un elemento superior a otro o inferior o de igualdad entre los elementos con los que se está comparando. Entonces digo, Mario es más sagaz que su hermano. Comparo a Mario y al hermano con la característica sagaz. Lo estoy contrastando, que uno es más que el otro. Ese atleta es menos veloz que aquel. Lo mismo. Veloz es el adjetivo y contrasto al atleta y aquel como pronombre demostrativo, ¿no? Estoy contrastando. Y de igualdad utilizo el tanto como, ¿no? Me gusta tanto el cine como el teatro. Ya, acá no hay, ¿no?
Aquí no es. A ver, por ejemplo, vamos a cambiar este ejemplo. Puedo decir, la niña, a ver, es tan hermosa como su madre. ¿Mm? Por ahí, vamos a cambiar este ejercicio. Ujú. Ahí sí vamos a, entonces, voy a anular esta. Pertenece a otra, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con, ahora con el segundo ejemplo que les he colocado para que puedan observar que la característica aquí sería entonces hermosa, ¿no es cierto? Y voy a subrayar por acá. La comparación es de igualdad, tan como ella, ¿no? La niña como su madre, ¿sí? Ese es el grado entonces comparativo. En el grado superlativo ya está el grado máximo, el grado de intensidad mayor. Entonces tenemos dos formas. Uno es el grado absoluto, cuando utilizamos, tenemos también dos maneras, podemos usar las terminaciones ísimo o érrimo en los adjetivos. Hay algunos que lo pueden tener, ¿no? Como fino, puedo decir finísimo, por ejemplo. Inteligente, inteligentísimo, ¿no? Puedo usar esa manera. También la terminación érrimo. Hay algunas formas también cultas que se utiliza érrimo, como paupérrimo, que se refiere a pobre, ¿no? Entonces, celebérrimo, de célebre. Y así puedo encontrar algunos adjetivos que tengan esta terminación. Cuando uno encuentra ya esta terminación, sé que el adjetivo se encuentra en el grado máximo, en grado absoluto. Esa es una forma. La segunda manera es insertando un adverbio de cantidad al adjetivo. Entonces, ese adverbio de cantidad se va a sumar al adjetivo en su forma básica, ¿ya? Se le va a agregar entonces al adjetivo en su forma básica. Por ejemplo, ahí tenemos muy aplicada, ¿no? El adverbio de cantidad muy se sumó al adjetivo en su forma básica, ¿no? Como lo estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos formas de reconocer al grado máximo del adjetivo. Terminaciones que afectan al adjetivo en sí y en el otro caso agregando un adverbio muy o bastante, ¿no? Al adjetivo en su forma básica. Por acá está bastante el adverbio y el adjetivo buena. La otra forma del superlativo es el relativo. Nos dice que expresa la cualidad dentro de un grupo o un ámbito, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que el adjetivo destaca de un grupo mayor, de un todo. Yo digo, por ejemplo, este lugar es el menos cómodo del departamento, ¿no? Al decir el menos o la menos o el más o la más que antepone al adjetivo es porque está destacando uno de todos. Acá no hay comparación. A veces lo confunden porque vemos palabras menos, más. No, no hay comparación. Entonces destaco a todo. Este lugar es el menos cómodo. Si agrego de qué, del departamento. Puede o no puede a veces aparecer. Aquel alumno es el más inteligente.
Yo estoy afirmando que es el que destaca de un todo. ¿De dónde? De la clase. ¿Ven? De repente, de ese grupo. Entonces, destaco y antepongo en su forma básica. Estos serían los grados entonces del adjetivo. Ahora vamos a desarrollar a ver la primera pregunta. Están observando la pantalla, ¿no? Vamos a empezar Sí. con la primera pregunta, chicos. Léanlo y pueden dejar sus respuestas en el chat para ver cuántos de ustedes han acertado. Sé que son varios, pero no hay problema. Ahí vamos colocando, participando de esta resolución. Vamos, chicos. ¿Mm? A ver, Puede ser la A. ya, vamos en unos segundos La ya. E, profesora. Gracias, gracias. Vamos a ver si es la E. Veo que están escribiendo varios. E. ¿Será la E? Vamos a cotejar ahorita. A ver, cerramos ya. Respuestas. ¿Cuántos? A ver si. Ninguno. Ah, ya. 2D, ya sé. Alexa ya resolvió la segunda pregunta, parece. Letra E, todos han coincidido en E. Vamos a ver si era la letra E entonces. Dice, desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo desempeña distintas funciones dentro de la oración. En ese sentido, marque la alternativa que correlaciona correctamente cada adjetivo de los enunciados con sus funciones correspondientes. Veamos, dice, Julieta. Le hablo a Julieta, este es el vocativo, ¿no es cierto? Coma, está separando. El trabajo encargado es importante. Ubico al verbo copulativo. Es. ¿Qué digo sobre el trabajo? Estoy diciendo que es importante. Este adjetivo se encuentra después de un verbo copulativo.
Por lo tanto, actúa como un complemento atributo. Atributo. ¿No es cierto? Lucía cocinaba entusiasmada en la fiesta. ¿Quién cocinaba? Lucía es mi sujeto. Cocinaba. ¿Dónde cocinaba? En la fiesta, en mi circunstancial. Pero tengo a un verbo predicativo no copulativo o no copulativo y hay una característica que está presente. ¿Cómo cocinaba? Entusiasmada. Al estar este adjetivo después de un verbo que no es copulativo, el complemento es predicativo. Y luego tenemos, ellos realizaron una campaña impactante. ¿Quiénes realizaron esto? Ellos. Mi verbo. Ahora, ¿qué realizaron ellos? Una campaña impactante. Todo esto, a ver, ¿cómo se llama todo esto? ¿Qué función tiene? Yo sé que acá voy a encontrar a mi adjetivo. Está bien, hay un modificador directo. Pero a ver, ¿qué función tiene lo que es subrayado? Una campaña impactante. A ver, ¿quién se anima? Ellos realizaron una campaña. ¿Perdón? Frase nominal, objeto directo. Es una frase nominal que actúa como Raúl, muy bien, como el objeto directo, efectivamente. La realizaron. La realizaron. Entonces, este es mi FN y dentro de esta FN que está en el predicado, había el adjetivo internamente modificando el sustantivo campaña. Por eso modificaba directamente. Entonces, tenemos la respuesta efectivamente en la letra E. Muy bien, chicos. Ahora pasamos a los grados de significación. Rápidamente. Vamos a ver. Lean las 3 oraciones. Ya está. A ver. D, me dicen D. A ver, alguien diferente. D. Bueno, ¿qué tema es, San Daniel? Estamos en la semana 10. Dedito. Ya. D. Michael también. D. Semana 10, sí. Correcto. Vamos a ver, dice, los grados de significación del adjetivo son 3: positivo, superlativo, comparativo. Identifica el grado de los adjetivos subrayados en los siguientes enunciados. Los atletas están altísimos. Y se acuerdan que les mencioné que cuando el adjetivo tiene esa terminación ísimo o érrimo, es porque se encuentra en el grado máximo, ¿no? Ese es el grado superlativo, pero no es el relativo, sino es el absoluto. Puede ser entonces cualquiera de estas dos, ¿no? Y luego, en la segunda oración decía, las escenas finales fueron más impactantes que las primeras. Entonces yo estoy comparando, ¿no? Este más y este que rodean al adjetivo y comparo la escena final con la escena inicial. Este es un grado, entonces, comparativo. La descarto, la letra E, porque tenía otra respuesta. Ya tengo ahí mi solución.
Y luego dice, tiene la costumbre, perdón, de comprarse lo más costoso. Costoso, lo más costoso ¿de dónde? De la tienda. Entonces estoy en un grado máximo también, pero es el superlativo relativo. Entonces, respuesta, la letra D, correcta. Correcta. Muy bien, chicos, vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a ver a los determinantes, ¿no? Dice, los determinantes cuya función es delimitar la extensión significativa del nombre se clasifican en artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores, y estos cuantificadores a su vez en numerales e indefinidos. Entonces, por acá tenemos a los determinantes justamente, para que recordemos más, que siempre estos determinantes van a estar acompañando al nombre o al sustantivo. Lo presentan o concretizan su significado. Entre ellos estamos observando el artículo. Acá están los artículos. Y los artículos pueden ser, pues, definidos o indefinidos. Son presentadores gramaticales del nombre. Entonces, cuando es un elemento conocido, ese nombre, utilizo los artículos definidos como el o la, masculino y femenino, los plurales también los y las. Entonces, siempre el nombre, el cheque, por ejemplo, ¿no? La camisa. Los indefinidos, el elemento al que se menciona es, digamos, no identificable o desconocido. Utilizamos un o una, unos o una, ¿no? Me entregó un memorándum, entonces sería un artículo. También hay un artículo neutro, que es el lo que acompaña a los adjetivos, lo sustantiviza, ¿no? Cuando digo lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Esos serían artículos neutros, lo mejor, lo trascendental, ¿no? También hay artículos contractos, o se les conoce también como contracciones gramaticales, en el que vamos a observar que estas contracciones, por ejemplo, acá del y al, están fusionados. ¿Fusionados por qué? Por una preposición como de y un artículo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? De más el igual a del. Hay que contar como preposiciones y como artículos. Y al es la suma de la preposición a más el artículo el. Entonces, al tengo que también contarlo cuando me piden el número de artículos o contarlo con el número de preposiciones. Entonces, señorita dice, vaya al servicio después del receso. Al y del te cuenta. En el caso de los posesivos, siempre los posesivos, su término ya lo indican pertenencia, posesión sobre el elemento. Entonces, de acuerdo a las personas gramaticales, también podemos expresar esa posesión. Mi, de repente, separata, ¿no? Tu cuaderno, ¿no? Su libro, nuestro salón, ¿no? Vuestra idea. Entonces, yo puedo utilizar esos posesivos de esa manera, pero también puede ir pospuesto, como mío, tuyo, suyo. Esto siempre después de un verbo, básicamente. Esto es mío, por ejemplo. Ahí es un mío, va a ser un pronombre posesivo. Es mío. Pero cuando digo esa foto mía, ahí es diferente, porque está acompañando al nombre. Es un determinante posesivo. Por eso dice nuestro rival o fotografías tuyas. Ahí el determinante está directamente modificando a fotografías. Pero si yo digo la fotografía es tuya, ahí no. Ahí es un pronombre posesivo. Está después del verbo. ¿Ya? Hay que fijarse en eso también. Los demostrativos me van a señalar un espacio temporal, distancia, proximidad, referente al que habla. Entonces, si utilizo este o esta, va a ser porque está más cerca. Ese o esa, etcétera, va a estar un poco más alejado. Pero si digo aquel o aquella, pues está más lejos. Entonces, de acuerdo a ello, voy señalando estos programas, aquella casa.
¿no? Siempre los determinantes están al lado de los nombres. En el caso de los cuantificadores, que son los numerales y los indefinidos, cuando son los numerales, tengo 4 subclases, ¿no? Esas 4 subclases serían los cardinales. Esos cardinales son los números naturales, la escritura del número cardinal, perdón, la escritura del número ordinal, ¿no? Expresan cantidades exactas, voy enumerando 1, 2, 3, entonces tengo que saber la escritura de esos números naturales. Hasta el número 30, ¿no? Las palabras se escriben juntas, 21, 21, 29, ¿no? A partir del 30 ya se separa, 31, 43, así de esa manera. 300 se escribe juntos y así sucesivamente. Los ordinales señalan ese orden y igual, decimos primero, segundo, llegamos al 11, ¿no? 10 es décimo, y el 11 tengo 3 maneras de escribirlo. Puedo decir un décimo piso, décimo primer piso. Siempre cuando se escribe junto, el primer elemento pierde su utilización, ¿ah? Décimo, y va siempre en masculino. Y el segundo va a depender del sustantivo al cual está modificando. Puede estar en masculino o femenino. Eso cuando lo escribimos juntos. En cambio, cuando lo escribo separado, como estamos acá viendo, pues independientemente mantienen su género y número de acuerdo al sustantivo al cual modifica, ¿ya? Y también conserva su utilización décimo. Décimo primer piso. Entonces, esa es la escritura de los ordinales, ¿no? Vigésimo, cuadragésimo, etc. Indican un orden. No hay que confundirlo con los partitivos. ¿Por qué? Porque miren acá, yo puedo decir tercera, cuarta, aparentemente quinta, ¿no? Parecen estos ordinales, ¿no? Pero acá los partitivos indican división. Por lo tanto, va acompañado de la palabra parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Y es válido utilizar la terminación aba, por ejemplo, onceava parte, treceava parte. Profesora, ¿está bien? Sí, es correcto, porque son partitivos, señalan la división de una unidad. ¿De acuerdo? Entonces no hay que confundirlo con un ordinal. En caso de los múltiplos, se refiere a la unidad multiplicada varias veces. Son pocos, doble, triple, ¿no? No, nuplo, etcétera, ¿no? Entonces indican, pues, varias veces la multiplicación. Esos son los numerales. Y finalmente están los indefinidos. No me indican una cantidad precisa, puedo decir varios, muchos, pocos, pero siempre deben de estar al lado del nombre, por favor. Varios meses, algún día, cualquier parte, pocas clases, otras revistas, así. Siempre al lado del sustantivo. Cuando no es así, puede ser que estas palabras actúen como pronombres indefinidos. Por ejemplo, puedo decir, varios fueron a la fiesta. Ahí es un pronombre, varios, ¿no? Fueron a la fiesta. También a veces se pueden confundir con algún adverbio. Comió mucho. Entonces ahí mucho es un adverbio. ¿Cuánto comió? Mucho. Pero si yo digo comió mucho pan, cambió, porque mucho ya no modifica el verbo, sino al sustantivo pan. Mucho pan. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado con estas entonces palabras. Listo. ¿Están entendiendo, chicos? A ver. Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver. Listo. Dime, hijo. O ¿quién me levantó la mano por ahí? Miss, buenos días. Una preguntita. En el caso de las contracciones del tipo, bueno, del, ¿en qué caso se podría usar? El del, cuando Ajá. es un sustantivo que puede ser un sustantivo común, ¿no? Que lo puedes fusionar. Me voy al campo, ¿no? Entonces ahí campo es un sustantivo común y puedo fusionarlo. No necesito decir voy a el campo.
al campo. Puedo contraer en esos casos. Bien. Vamos a resolver Gracias, Miss. entonces, chicos. De nada, hija. La pregunta 3, siempre, chicos, tratándonos con mucho respeto, apagar el audio si estamos sin responder para que podamos todos concentrarnos, ¿ya? Empezamos entonces la respuesta de la pregunta 3, que ya lo había dejado ahí en mención. Ay, no me digan que no cambié. Esto sí les estuve viendo, ¿no? Ahora he pasado esta página. Me avisan si no vieron lo anterior, ¿ah? Sí se pudo ver, profesora. Muchas gracias, Sí. hija, muchas gracias. En serio. Ver. Sí. La letra C. A ver, veamos. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Están de acuerdo? Vamos a ver entonces cuál era la respuesta en esta tercera pregunta. Dice, los determinantes cuya función habíamos dicho era delimitar la extensión significativa del nombre se clasificaban entonces los artículos demostrativos, posesivos y cuantificadores. Me piden cuál es el que tiene más determinantes. Efectivamente, la respuesta va a ser la letra C. Tengo los, que modifica empleados, el artículo. Esa, que modificaba empresa, un determinante demostrativo. La, nuevamente, el artículo y definido y un a incentivo como otro artículo. En los demás casos podría tener nuestro empeño, también el y nada más, ¿no? Por acá nuestros logros, nuestros, nada más. Me dijo a él que las 3 camionetas, las 3, acá había 2 y no había más. Los 50 soles, 1, el artículo 50, el numeral, y los a desperfectos. Solamente llegó a 3 la última. Así que la letra C era el único que tenía, pues, 4 determinantes, ¿no? Teníamos los, esa, la y u. Muy bien, chicos, están perfectos. Están entendiendo muy bien el tema. Ahora, la pregunta 4. Antes de pasar al siguiente tema. La pregunta 4, chicos. Vamos a Profesora, nuevamente. disculpe. Dime, hija. En la pregunta 3, en la alternativa C, no dice la europea, solo dice europea. Ah, ya, hay que agregar, bueno, si el de ustedes dice europea nada más, entonces no contarías este artículo. Coincide con el último. Pero deben de agregarle, porque era la europea. ¿Ya? Ya, Agregarle profesora, porque si no gracias. coincide con la última, que tendría que haber también 3, ¿no? Profesora, una pregunta. En la alternativa E hay también 3 artículos. Se le diré 3 determinantes. Los 50, Y sí, 2, pagar ¿no? los desperfectos, porque acá desperfectos actúa como sustantivo. Ah, Ujú.
Ahí Ujú. estoy. Claro, sí, cuento 3 también. Ujú. Quizá por eso de repente no le agregaron el artículo. Pero así como está, chicos, véanlo, ¿ya? Si les falta Miss, alguna una palabrita, me consulta. avisan. Dime, hija. En la alternativa a cuádruple es Como nombre, determinante. ¿no? Porque dice el cuádruple. Actúa como nombre. No está diciendo el cuádruple tal. Así que no lo tienes que contar como numeral. ¿Ya? Gracias, Miss. Ya, usted, chicos. A ver, vamos a hacer la 4 para avanzar. Hay varios temas que reforzar. Profesora, una pregunta, Dime, un hija. poco pequeña nomás. En la alternativa, en la pregunta 2, tampoco había la parte de la tienda. Entonces, si esa parte no había en nuestra ficha, sería solamente superlativo absoluto, ¿no? Tenía esa duda. No, no, no. Queda igual un superlativo relativo, porque A está pesar. destacando a un todo, aunque no se mencione, ¿no? Es que yo puedo Ah, decir, esa niña es la más inteligente". Es suficiente para decir que es la única que destaca, ¿no? Yo puedo decir de la familia, de sus amigas, del salón. Eso complementa simplemente, pero a veces puede estar omitido. ah, ya, profesora. Entonces, si diría solamente muy costoso, ahí sí sería solamente absoluto, ¿no? Pero como dice el más costoso, ahí es. No, es relativo. Es el más costoso o lo más costoso. Es un relativo. Claro, sí, pero si diría muy costoso, ahí sería absoluto. Ah, claro, ahí sí. Muy costoso Ah, sería un absoluto. Por el adverbio. claro, igual también de igual forma si diría menos, ¿no? El menos costoso, ahí también sería relativo, ¿no? Relativo. Exacto. Sí, profesora, gracias. De nada. A ver, Miss, chicos, una acá pregunta. vamos contando porque tengo una respuesta diferente que han colocado, pero vamos contando juntos, ¿ya? Ah, A ver, en la pregunta 4, ¿cuántos determinantes han encontrado? No me dice qué tipo de determinantes, simplemente que cuente los determinantes desde el enunciado. A ver, la educación inclusiva, artículo, ¿no? Es un enfoque, un educativo que busca garantizar que todos los estudiantes, acá también todos es un determinante, los independientemente de sus habilidades, diferencias o circunstancias, tengan acceso a una educación de calidad y a las mismas oportunidades de aprendizaje. Implica adaptar el sistema educativo para satisfacer las necesidades de cada estudiante, fomentando la participación, la igualdad y la no discriminación en el entorno escolar. A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver ahí. ¿Cuántos sumamos? A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo sumo 14. A ver ustedes.
Miss, Sí, dime. el determinante también es cada. No, mi amor. Para es una preposición. No, Miss, de cada estudiante. Ah, para, te entendí. Sí, cada también es un determinante. ¿Es indefinido? Sí, un cuantificador indefinido. Ujú. Gracias, Miss. Cuento 14. Ustedes, Miss, en mi caso está yo no bien, ¿no? conté lo de todos. Ah, El ya, todos también es un determinante. sí, es un determinante. Acá tampoco lo habían contado. Entonces, ese es, me dicen, el de todos también sería un cuantificador. Claro, todos los estudiantes, sí, es un cuantificador. Acá no lo han considerado, pero debe ser un cuantificador también. Está en concordancia con los estudiantes. No es un pronombre. A ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? Es un indefinido, lo veo. Ya, ¿me falta alguno por ahí? A ver, díganme. Si no, pasamos ya a la otra pregunta para aplicarle. Si no, se nos va el tiempo, chicos. Ya, yo considero que Sí, está está bien, Miss. entonces así, ¿no? Ya, pasamos, hijos. Acá estaban. Miren, acá está. Toda persona. Por ahí. ¿Ya? Ahí estaban los determinantes también indefinidos. Llegamos, chicos, a la semana 11. Frase verbal. En la frase verbal, recordemos de que es una estructura base del predicado y que además va a tener como núcleo a un verbo. Un verbo que puede ser en una forma simple o en una perífrasis verbal, ¿no? Recuerden que una perífrasis es un conjunto de palabras, de verbos, ¿no? Donde vamos a encontrar auxiliares y un verbo principal, ¿no? Bueno, el núcleo siempre de una frase verbal es el verbo y este puede también admitir complementos. ¿Cuáles son las clases de frase verbal? Pues la atributiva y la predicativa. La atributiva, vamos a vernos por acá mejor. La frase verbal atributiva, recuerden que es la base de un predicado nominal, ¿ya? El soporte. Así como la frase verbal predicativa es la base de un predicado verbal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, su hermano es ingeniero electrónico. Yo tengo el verbo copulativo por acá. Es en forma simple en ambos casos. Y la condición para esta frase verbal es que además del verbo copulativo, yo tenga que admitir un complemento atributo. Y el complemento atributo sabemos que puede ser a través de frases nominales o de frases adjetivas. Por ejemplo, ingeniero electrónico es una frase nominal que actúa como un complemento atributo. Si yo digo los niños están muy contentos, es una frase adjetiva que actúa como un complemento atributo. Eso vamos a ubicarlo siempre en las frases verbales atributivas o en los predicados nominales. También puede ser que los verbos se formen por perífrasis verbales. Ha sido. Es una perífrasis. Verbo haber más el participio del verbo ser. Entonces, ¿qué hago? Yo siempre les enseño a los chicos, ¿no?
Pónganle ahí una señal, un puntito, un visto, para que recuerden fijarse en la última palabra. Esta última palabra va a, va a ser el verbo principal. Entonces, este último elemento es el verbo principal. Proviene de ser, que es copulativo. Alumno de ese instituto es mi atributo. Igualmente, en otra perífrasis, Fernando ha de ser. El verbo haber más preposición más un infinitivo forma una perífrasis. Y el último elemento es el principal y ser es copulativo. Entonces, es una frase verbal atributiva porque el núcleo es un verbo copulativo, siempre y cuando me admita también después el atributo. Más precavido es mi atributo. ¿Ya? Entonces, esa es la condición. Exactamente igual vamos a hacer con el predicado, con la frase verbal predicativa. Solo que los verbos serán verbos no copulativos. Por ejemplo, subrayaron, compraron, que son verbos que no provienen ni de ser, ni de estar, ni parecer. Los alumnos subrayaron. Mi sujeto es los alumnos. ¿Subrayaron qué? Los adjetivos. Estas frases verbales predicativas aceptan diferentes complementos. Complemento objeto directo, complemento objeto indirecto, que es el beneficiario, el complemento circunstancial, que puede ser de tiempo, modo, lugar, etc. El complemento predicativo, que también hemos visto con el tema del adjetivo, y el complemento agente. Recordemos que para un OD yo hago la pregunta qué al verbo y al sujeto cuando es algo, ¿no? ¿Subrayaron qué subrayaron ellos? ¿Qué subrayaron los alumnos? Le hago la pregunta al verbo y al sujeto. Respondo los adjetivos. Es decir, esto de aquí es mi objeto directo. Lo subrayaron o los subrayaron porque tiene que ver en concordancia del número. Lo subrayaron. ¿Ven? Se reemplaza por los, las, ¿no? El OD. Cuando es el beneficiario, la pregunta es ¿para quién o a quién va dirigido ese objeto? Compraron rosas, compró rosas a su madre. ¿A quién le compró las rosas? A su madre. Se la compró. Se las compró. Entonces, vamos a encontrar al oír cuando es alguien que se beneficie con el objeto. ¿Ya? Entonces, igual en la segunda había un OD, comprarán qué? Pantalones. También los verbos pueden estar en formas de perífrasis. Por ejemplo, esta es una perífrasis, el verbo estar es auxiliar cuando se encuentra al lado de un gerundio, la terminación ando lleno. Está pintando. Es una perífrasis. Hago exactamente igual, me fijo en la última palabra. Pintar es un verbo predicativo. Que han pintado un cuadro, el OD. Lo han pintado o lo están pintando. Este mantel fue bordado por Elena. El complemento agente es un complemento que aparece en las oraciones pasivas cuando el sujeto recibe la acción del verbo realizado por el agente. Para hallar al agente yo pregunto por quién. Entonces, ¿qué fue bordado? El mantel es el sujeto. Fue bordado es mi verbo, un verbo formado por el auxiliar ser, el verbo auxiliar ser, seguido de un participio. Participio termina en ado, ido en las formas regulares. Fue bordado. Y tengo mi verbo final, que es el verbo principal. Entonces, pregunto, ¿por quién fue bordado? La respuesta es por Elena, que es una frase nominal Elena. Por Elena es mi complemento agente. Respondió a la pregunta ¿por quién? Entonces, es suficiente para destacar que los verbos, ya sea en forma simple, que no sean verbos que provienen de ser, estar o parecer, son verbos entonces llamados predicativos o verbos no copulativos. Permitirán hallar a diferentes complementos menos al complemento atributo porque este es exclusivo de la frase anterior.
de la atributiva. ¿Ya? Ahí. Ya. En cuanto al verbo, voy avanzando acá. El verbo es el elemento central, ¿no? Funciona entonces como núcleo, expresa una acción, un proceso, un estado, y es una palabra variable porque admite, pues, cambios que se da en las conjugaciones. Entonces, a través de este morfema final, el flexivo amalgama que hay en los verbos conjugados, yo puedo hallar en qué persona gramatical se encuentra, en qué número, en tiempo, en qué modo y en qué aspecto. El indicador final me otorga estos datos, ¿no? Hay clases de formas verbales. La forma personal es cuando el verbo está conjugado. Observé, hablaba, ¿no? Yo observé, él hablaba o ella hablaba. Entonces, hay una concordancia que se establece justamente en todos estos elementos. Esa es la forma personal del verbo. Entonces, hay modos, el modo indicativo expresa una acción real, modo subjuntivo una acción posible y real, los tiempos pueden, y el modo imperativo que expresa esa orden. El tiempo puede ser un tiempo presente, pero también hay un tiempo pasado, que en las formas, por ejemplo, vamos a encontrarlo como pretéritos, ¿no? Pretérito perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto, anterior, ¿no? Esos tiempos. Pero dependerá los tiempos también del modo. Por ejemplo, en el modo indicativo hay 10 tiempos verbales, ¿no? 10. Y en el tiempo, por ejemplo, en el modo subjuntivo se reduce la cantidad de tiempos a 6. Entonces, esto lo pueden encontrar, chicos, las conjugaciones en el diccionario de la RAE, donde se encuentran justamente al buscar un verbo como los paradigmas amar, temer y partir, inmediatamente les va a dar como resultado toda esa conjugación, ¿ya? El aspecto puede ser perfectivo, imperfectivo, ¿no? Perfectivo cuando ya está la acción acabada, pertenecen las formas compuestas y también la forma simple del pretérito perfecto. Entonces, vamos a encontrar que la acción ya terminó. Amé, ¿no? Partí, esas son las formas que ya terminaron. Y en cambio, el aspecto imperfecto es un aspecto que está en desarrollo, ¿no? La acción está en proceso, en desarrollo. Ahí están las formas simples del pasado, el futuro, el presente, también, excepto el pretérito perfecto simple, ¿no? Que está en el otro aspecto. Eso como repaso. Luego hay otras formas del verbo que son las formas no personales, llamadas también verboides. Y los verboides pueden ser infinitivo, las terminaciones de la primera conjugación terminan en ar, la segunda en er y la tercera en ir. Los modelos de los paradigmas regulares son amar, temer y partir, ¿no? Los participios es otro tipo de verboide. Las terminaciones pueden ser oído, pintado, comido, pero hay otras irregulares como de hacer, que se dice hecho, o escribir, escrito, ¿no? Que son las irregulares. Muchas veces estas irregulares, cuando tienen un doble participio, las formas irregulares actúan como adjetivos, es decir, modificando a un sustantivo. Es como cuando digo hoja impresa, ¿no? No suelo decir hoja imprimida, ¿no? En cambio, cuando son parte del verbo, pues pueden admitir ambas formas cuando tienen doble participio, como freír, ¿no? Ha freído o ha frito, admiten las dos formas. Pero frito se utiliza más como adjetivo, huevo frito, pollo frito, por ejemplo, ¿no? Ese es en caso de participio. Y los gerundios terminan yendo o ando, pintando, comiendo. Ahora, estos verboides pueden estar formando una perífrasis, ¿no? Como vimos acá, están en las perífrasis. Pero cuando no se encuentran o no están dentro de esa perífrasis, los verboides dan inicio a las proposiciones subordinadas en las oraciones compuestas, ¿ya?
Entonces, nuevamente, los verboides que no forman parte de una perífrasis verbal es porque están dando inicio o encabezan las proposiciones subordinadas en las oraciones compuestas. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro todo? A ver, con alguna señal, chicos, por favor, para yo poder seguir y saber que me están entendiendo, que estoy siendo clara. Clara, profe. Sí, profesora. Perfecto. Eso me alegra. Ya, muy bien. ¿Qué me dice Diana? Un verbo impersonal es igual que decir que es verboide. ¿De P? No, a ver, son dos formas diferentes. Un verbo impersonal puedes encontrarlo en los verbos que señalan los fenómenos de la naturaleza, como llover, nevar, ¿no? Garoar está en esa forma. Si digo llover, nevar, está en infinitivo el verbo. Que siendo impersonal está en infinitivo. Pero si yo lo conjugo, obviamente está flexionado y deja de ser un verboide, ¿no? Yo puedo decir llueve, ¿ves? Está en tercera persona del singular, como debe estar siempre un verbo impersonal. No lo puedes pluralizar nada más. Entonces, de acuerdo a cómo lo estás planteando. ¿Quién me levanta la mano por acá? Limonchi, Profe, una apellido. consulta. Dime, hijo. A mí me explicaron que para el verbo predicativo solamente me dijeron que es con sentido propio. ¿A qué se refiere con eso? Con sentido propio. No, tampoco lo entiendo mucho a qué se referirá, pero básicamente un predicativo tiene una intención modal que afecta obviamente al nombre. Básicamente eso es lo que tienes que acordarte, ¿no? Claro, una característica pues va a estar referida siempre a un nombre, así que quizás a eso se está refiriendo con un sentido propio en cuanto que modifique a algo, pero la única forma de hallarlo siempre preguntando con ese cómo. ¿Qué es lo más fácil, lo más rápido? Ah, te digo. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Disculpe, para ser verboide tiene que, o sea, tiene que funcionar como perífrasis verbal para ser verbo. No, 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 no. No tiene que funcionar siempre como perífrasis, sino puede estar en una perífrasis. Yo puedo decir, voy a cantar. Cantar es parte de la perífrasis, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, cantar, a ver, ¿cantar qué? Cantar guaynos es mi pasatiempo. Ahí cambió, ¿no es cierto? Porque ¿qué es mi pasatiempo? Cantar guaynos. Y cantar guaynos se convierte en una proposición subordinada que da inicio el verboide cantar. Esa proposición, más adelante ustedes van a saber que actúa como sujeto en la oración, porque las subordinadas sustantivas cumplen función nominal, ¿no? Entonces, ¿ves? Cantar no es parte de la perífrasis verbal, en el segundo caso que te da. Así que puede situarse en dos formas, siendo parte de una perífrasis o dando inicio a las proposiciones subordinadas. Puede ser también los participios o los gerundios que pueden actuar de esa manera. Bien, chicos, entonces voy a continuar. En este caso, en la forma personal ya les había mencionado los modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, por ahí estamos recordando, redactó una solicitud, indicativo, manera objetiva. El subjuntivo, siempre hay una posibilidad de expresar como una acción probable, dudosa, deseable, ¿no? Probablemente a veces están acompañados de adverbios, probablemente radiquen, piura, ¿no? Ojalá entre. Y las oraciones, perdón, y las del modo imperativo expresan un ruego, mandato, acciones, pedidos, ¿no? Lee ese libro.
caminen, cambien, ¿no? Entonces ahí es intención. Los tiempos, ya sabemos los tiempos que puede haber: presente, pasado, futuro. Persona, las 3 personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Y del número, pues singular o plural. El aspecto, les decía, un aspecto perfectivo, acción acabada, concluida. Imperfectivo, una acción que se encuentra aún en proceso, o sea, está no concluido, ¿no? Las clases de verbos. A ver, antes de pasar a la clase de verbos, vamos a ver las preguntas por acá. Sí, porque la otra es la clase de verbos. A ver, chicos, la pregunta es... Ah, no, pero acá intransitivo menciona. Ya, vamos a regresar. A ver, en la clase de verbos voy a encontrar, pues, la primera clasificación, que es hallar a los verbos copulativos en las frases verbales atributivas. Esa frase verbal atributiva, el verbo va a ser el verbo copulativo, puede ser, estar o parecer, ¿no? Todo lo que no sean estos verbos y que no obviamente necesiten de este complemento atributo es porque serán verbos llamados predicativos o verbos no copulativos. En este grupo podemos encontrar varios. Podemos encontrar a los verbos, por ejemplo, transitivos, cuando va a permitirme que el verbo se dirija hacia un elemento, hacia un objeto, puede ser animado o inanimado, ¿no? En los verbos lo permite. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, veo el paisaje. ¿Qué veo? El paisaje, lo veo, ¿no es cierto? Pero también puedo decir, veo a Juan. ¿A quién ves? A Juan, lo veo. O a María, la veo. ¿Ven? Entonces yo puedo hacer que este verbo se dirija hacia un elemento animado o inanimado, preguntando qué o a quién al verbo. Pero además de esto, yo tengo que fijarme que me permita que el objeto directo sea reemplazado por los pronombres respectivos, ¿no? Como lo, la, los o las. Puede admitir entonces el lo de y opcionalmente también al objeto indirecto, que es el que se beneficia. El objeto indirecto, tú preguntas a quién va dirigido ese objeto. Muchas veces en tercera persona lo vamos a encontrar como le y les, ¿no es cierto? Le y les. Entonces tenemos verbos, estos de aquí, que siempre van a permitirnos encontrar a un modelo, ¿no? Leo un libro, coloco de repente, a ver, coloco un estante, escucho la noticia, observo el paisaje, vendo un auto, ¿ven? Siempre va a dirigirse hacia algo. En el caso de los verbos intransitivos, es lo contrario, el intransitivo no me permite hallar a los objetos, directo o indirecto. El intransitivo me permite hallar a los complementos circunstanciales o algún predicativo, ¿no? O algún predicativo. Eso es lo que hace el intransitivo. Es núcleo entonces de la frase verbal predicativa en la oración intransitiva. Verbos como venir, ir, viajar, descansar, morir, llegar o salir son intransitivos. Yo puedo decir, viajé con mi familia, ¿no? A Piura. Entonces yo puedo decir eso. Entonces, ¿con quién viajaste? Con tu familia, un circunstancial de compañía. ¿A dónde? A Piura. Entonces, me va a permitir hallar a diferentes complementos, pero no a lo de o al oír. Esos son los intransitivos. El verbo ir es uno de los verbos utilizados. A veces puede ir antepuesto a algún pronombre, ¿no? Él se fue a Chile, entonces ahí se refiere al verbo ir, ¿no? Son intransitivos.
Luego están los impersonales. Estos impersonales, que por ahí están preguntando también, están conjugados en tercera persona del singular. Esa es una característica de estos verbos, ¿no? Que en cualquier tiempo que estén, deben de conjugarse como tercera persona del singular. O sea, como si estuviera en concordancia con esa persona, a pesar que los impersonales no admiten un sujeto, carecen de sujeto, ¿ya? Sin embargo, el verbo debe de estar en esta concordancia. ¿Qué verbos son impersonales? El verbo haber. Empieza con el verbo haber. El verbo haber es impersonal cuando está, por ejemplo, en su forma natural seguida de una FN. Por ejemplo, el verbo hay. Cuando digo habrá, hubo, no puedo decir hubieron, había. Ahí están impersonal, siempre están en tercera persona, cualquier tiempo. Pero también una perífrasis si está haber más haber. Por ejemplo, ha habido, ¿no? Habido es el verbo principal. Entonces, siempre allí va a estar de esa manera. Y al lado puede haber una FN, cualquier FN, cualquier FN. Entonces, por ejemplo, hay varios alumnos, hubo varios alumnos, ha habido varios alumnos, pero siempre el verbo es impersonal, el verbo haber de esta manera. ¿Cuándo va a ser haber impersonal? Cuando es parte de la perífrasis verbal, por ejemplo, ha amado, hemos amado, hubieron amado, ahí sí está conjugado en plural también. Otro verbo impersonal es el verbo hacer, pero el verbo hacer solo si está en las condiciones siguientes. Por ejemplo, a ver, cuando denota el tiempo, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, hace frío, hacía calor, pongamos. Allí es impersonal. Pero si yo digo, el niño hace la tarea, allí no, pues no. Ahí no es impersonal. Hay alguien que lo realice. Luego tenemos a los impersonales que señalan los fenómenos atmosféricos, ¿no? Como los verbos que tenemos por acá. Llover, nevar, garuar, que están en esta forma infinitiva, pero cuando se conjuga están en tercera persona y yo puedo decir llueve mucho, ¿no? Ha llovido bastante, ¿no? Entonces, fíjense, ya sea en perífrasis también, donde el último elemento es el verbo principal, está refiriéndose a estos verbos que denotan estos fenómenos de la naturaleza. Esos son los impersonales, ¿ok? Ya lo saben. Luego, bueno, también en las oraciones impersonales vamos a encontrar oraciones impersonales propias cuando se utiliza el se. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, tenemos la clase de verbos, ya verbos regulares. Hay que comparar siempre con los paradigmas amar, temer, partir. Esos son los tres paradigmas para las tres conjugaciones, ¿no? Todos los que terminan en ar se comparan con amar. Coinciden entonces en esas desinencias o terminaciones. Cuando varía o afecta una parte de los verbos, de la estructura de este verbo, entonces ya hablamos de una irregularidad. En cambio, cuando se mantiene tanto la raíz o el lexema y también las terminaciones o conjugaciones, pues son regulares, ¿no? Fíjense cómo cambia un irregular. El irregular, el irregular, entonces si yo digo soñar, este es mi lexema.
se debe de mantener. Pero si yo digo sueño, ¿qué pasó ahí? Ha cambiado, ¿cierto? El eczema no es igual en este caso que la forma básica. Por lo tanto, al haber un cambio, yo sueño contigo, de repente digo, ¿no? Entonces, al haber esa flexión, ha variado. Eso es suficiente para indicar que es irregular, irregular. Entonces, poner igual, pongo, pone, ¿no? Vuelvo. Hay cambios, se dan cuenta en eso. Entonces, allí hay irregularidad. Otra clase son las conjugaciones de los verbos en cuanto que hay algunos que presentan defectos, ¿no? Por eso le dicen defectivos. Estos defectivos son pocos, no son muchos. La mayoría son no defectivos, la mayoría. Hay algunos verbos, como los que aparecen aquí, atañer, balbucir, que no se conjugan en todas, de repente, las personas gramaticales o que no tienen todos los tiempos verbales. Y entonces, al haber estas variantes, se les considera verbos que presentan estos defectivos. Los demás, que sí coinciden en todos los tiempos, personas, etcétera, pues son verbos que tienen una conjugación completa, son no defectivos, la mayoría de ellos. Finalmente, lo de la perífrasis verbal, auxiliar y principal. El auxiliar, aquel que presenta morfema, gramatical flexivo amalgama. Recuerden que hay verbos auxiliares como el verbo haber, el verbo tener, que siempre está tener más que, más un infinitivo. Tengo que leer, tienes que viajar, tuvimos que, ¿no? Correr, no sé. El verbo estar está acompañado de un gerundio, siempre. Está trabajando, por ejemplo. El verbo ser también es auxiliar al lado de un participio. Es operado, será operado. Soler más un infinitivo, suelen viajar. Recuerden que en una perífrasis puede extenderse si se va a ir encadenando. Yo puedo decir, ha sido operado, haber más ser y ser más otro participio. O va a ser operado, se sigue alargando la perífrasis. ¿Ven? El último elemento siempre de una perífrasis es el verbo principal, ¿no? Es el verbo nuclear, siempre en una perífrasis. ¿Y qué es una perífrasis? La unión de dos o más verbos que funcionan como un núcleo del predicado, ¿no? Entonces vamos a encadenar, tienes que volver a pintar. Ahí hay varias formas, entonces, que hemos mencionado. Ya, voy a avanzar. Entonces, a ver, en la semana 12 vimos el adverbio, la preposición y la conjunción. Luego, para que podamos hacer las preguntas. Tres categorías que tienen algo en común. Las tres categorías son invariables. Invariables. ¿Ya? Entonces, el adverbio va a denotar cantidad, lugar, etc. Semánticamente, expresa esas ideas. Puede modificar un verbo, cuando digo trabaja aquí, puede estar modificando un adjetivo muy picante en estas frases adjetivas. O puede también modificar a un adverbio bastante lejos. ¿Ya? Es una palabra que no cambia, se mantiene en su forma básica. Medio no cambia a media ni a medio. Hay adverbios que se forman con la terminación mente y esta se suma a un adjetivo. Al agregarlo, ya se convierte en un adverbio, teóricamente, socialmente, etcétera, ¿no? Hay locuciones adverbiales que actúan como adverbios, expresiones, estructuras fijas, pero que actúan como ellos. A tontas y a locas, en un 2x3, en un santiamén, ¿no? Clases de adverbios, ahí están todas las clases, tiempo, cantidad, afirmación, lugar, negación, semánticamente denotan ello.
Cuando vimos el tema de los determinantes, también mostraba algunas diferencias, ¿no? Miren, como adverbio, duerme demasiado. Ahí es un adverbio, demasiado. Pero si yo digo, duerme demasiado tiempo, acá demasiado modifica tiempo, entonces se convierte en un determinante. Cuando es un pronombre, sustituye al nombre. Duermen demasiados, o sea, demasiados duermen. ¿Quiénes serán demasiados? Pues de repente demasiados niños, demasiados adultos, qué sé yo, ¿no? Está sustituyendo y va en concordancia con el verbo, por eso es un pronombre. Y cuando es sustantivo está acompañado de algún determinante, por ejemplo, te llamo por la mañana. Ese artículo modifica el nombre mañana. ¿Ven? Entonces, es un nombre. Como preposiciones son palabras que tampoco cambian, van a actuar como un enlace subordinante, o sea, vincula un elemento principal con uno dependiente. Pueden su significado ser más bien contextual, no tiene un significado por sí mismo, va a depender entonces del contexto. Digo, estaba sobre la mesa porque me expresa ubicación, o estaba con su mascota porque expresa compañía. Hay preposiciones simples, ¿no? Que están en este listado, se ha ido agregando algunas más como versus, bueno, vía, por ahí mediante o durante, pro, ¿no? Que se han ido agregando. Hay contracciones gramaticales que ya las hemos visto, ¿no? Al y del, que hay que contar preposiciones. Y también hay algunas locuciones preposicionales, esas expresiones a base de, normalmente empieza y termina con preposiciones, ¿no? Debajo de, por medio de, en lugar de, frente a, etcétera. También actúan como nexos. Por acá tienen algunos significados, también ya lo han visto. Un reloj de arena no es que esté hecho, sino expresa el funcionamiento. Ahí hay otros. Hay algunos entonces también, unas preposiciones que suelen estar al lado de los verbos, ¿no? Actúan como un complemento. Se arrepintió de, no se arrepintió con, sino se arrepintió de esto. Acuérdense de esto. Insisto en esto. No basta con esto. Entonces hay algunos que están acompañados por estas preposiciones, ¿no? Y que aparecen básicamente como proposiciones subordinadas también, ¿no? Las conjunciones también son palabras que expresan explicación, condición, causa, etcétera, pero que a diferencia de la preposición pueden funcionar como nexos que coordinan o nexos que subordinan. Es decir, pueden unir elementos que tienen el mismo valor sintáctico o diferente valor. Por ejemplo, acá había pocos médicos, pero atendieron rápido. El pero está separando a dos proposiciones coordinadas en la oración compuesta por coordinación. En cambio, en el segundo sabemos que ingresarás este que es subordinado porque preguntamos, ¿qué sabemos? Sabemos todo esto, ¿qué ingresarás? Entonces, esta es una idea dependiente del verbo principal saber. Es una conjunción entonces completiva, subordinante completiva. Es una palabra también una conjunción invariable, no va a haber cambios, se mantienen tal y como son. Ahí están las formas simples, también en locuciones conjuntivas, no obstante, así que, es decir, ¿no? Que son conjunciones. La clasificación de las conjunciones, las coordinantes, están las copulativas que unen elementos de igual como la I, la E, suma. Recuerden que este que es igual a una I, solamente que es reiterativo. Por ejemplo, baila que baila, ríe que ríe, llora que llora. Ahí es copulativo. Las disyuntivas indican opción o u adversativa oposición, pero más. La explicativa siempre la segunda idea sustenta la primera, o sea, es decir. Las distributivas
Van de par en par, cada uno al lado del verbo, bien hace frío, bien corre viento, ya, bien, bien, hora. Las silativas con que, luego, por ello, ¿no? La secuencia lógica vincula. Esas son las coordinantes. Pero también están las subordinantes y hay que cuidarnos cuando coinciden, ¿no? Por ejemplo, este que se puede confundir con el anterior de las coordinantes, pero es completiva cuando está después de verbos, entonces transitivos. Dime esto. Dijo que, ¿no? ¿Qué dijo? Que volvería pronto. Entonces ahí es completivo. Igual que el sí, también completa. Dime si sientes sed. No es un sí condicional, por ejemplo. Si está triste, escucha música. Es diferente. La intención es otra. Causal está el cómo. También puede confundirse con una modal o con una, bueno, causal, incluso una condicional también es como. Entonces hay que saber reconocer cuál es la intención, expresarla, de repente el motivo causal. Y si tienen dudas, sustituyanlo con otra que es más utilizada, por ejemplo, con un porque, ¿no? Entonces de esa manera me voy a fijar, ¿no? Luego está la consecutiva que viajaban tanto que ya nunca lo veíamos. ¿Cuál es la consecuencia, preguntaría, de viajar tanto? Ahí viene, que ya nunca los veíamos. Entonces, ¿este qué? Consecutivo. ¿Ya? ¿Para qué finalidad concesiva se expresa un obstáculo, aun cuando, aunque a pesar de, aunque no te conozca, me interesa tu porvenir. A pesar de que no te conozco, me interesa. Se lleva a cabo igual la idea principal. Ya. Creo que hasta ahí podemos avanzar. Nos falta una semana más, 2 semanas. Están al nivel y piden ubicar y hacer en ambos casos salir del. Claro. A ver, pues, si el enunciado están al y del, piden ubicar, ya sea preposiciones o determinar. Claro, tendría que contar. Ya sería bueno, es una pregunta que podría darse sí, pero es forzar, pues, porque sí tendría que contarlo como preposición y también como determinante, efectivamente. Ya, chicos, a ver, desarrollamos estas dos preguntas, ¿les parece? 5 y 6, ahí les dejo. Ya son 9:34, nos queda menos tiempo. A ver. A ver, 5, a ver, 5E, 6B.
Ya, a ver. Veamos en esta pregunta, chicos, qué decía. En el enunciado, las hermanas de Flor tuvieron que volver a bailar salsa, cumbia y festejo en la celebración del aniversario del colegio que la congregación organizó en Huancayo el día viernes a pedido de las familias. A ver, se puede afirmar que el verbo principal de la perífrasis verbal es intransitivo. Tengo una perífrasis verbal que empieza del verbo tener. Tuvieron que volver. Esa es una perífrasis, pero volver se puede seguir uniendo a otro infinitivo. Entonces, mi perífrasis sería esta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ahí puedo asumir que la letra E es correcta, ¿no? Acá debería estar en cursiva. Ahora, el verbo intransitivo no, bailar se admite lo de, por ahí está presente. ¿Hay solamente complemento directo? No, porque también hay circunstanciales, donde en la celebración del aniversario. La perífrasis incluye solamente dos verbos auxiliares. Si hay dos verbos auxiliares, a ver, el verbo tener y el verbo volver. Son dos verbos. Todos los que están antes del último elemento son verbos auxiliares, ¿no? Quizás acá le han dado la respuesta directamente en la E por haber utilizado la palabra solamente dos verbos. Incluye solamente dos verbos auxiliares como si fuera exclusivo. Pues si no, también podría haber sido, ¿ah? Esta también puede haber sido. Pero quizás, como les digo, al agregar esta palabra solamente, puede ser que lo hayan descartado. Pero si hay dos verbos auxiliares. Auxiliares viene a ser 1 y 2. ¿Ya? Vuelvo a repetir esta de acá. Ay, perdón. Toda esta es la perífrasis verbal. No puedo subrayar. Profesora, disculpe, ¿podría subrayar lo que es el MI y todo eso? Por... ¿El MI? Es que a ¿El veces modificador que huele... indirecto? Ajá, creo que sí, porque yo veo muchos en que de él y eso, ¿qué cosas son? ¿Son todos Lo que cosas pasa es que tienes que circunstanciales? fijarte. A ver, primero tu MI solo vas a encontrarlo, claro, en tus frases nominales, pero tendrías que analizar toda la oración, ¿no? La oración es extensa. Acá, quienes tuvieron que volver a bailar todo esto, acá hablas de las hermanas de Flor. Acá está tu MI, ¿no? En el sujeto. Todo lo demás es parte del objeto directo y en el circunstancial. Por ejemplo, en tu circunstancial, ¿dónde vas a bailar festejo? En la celebración del aniversario del colegio que la congregación organizó en Huancayo el día viernes. ¿Ves? Hasta acá, hasta acá. Después de celebración, que es tu núcleo, pues ahí va a aparecer un MI, pero ya es analizar internamente. Nos vamos a tomarlo mucho tiempo. Dice, hay un complemento directo, ese es objeto directo. Un solo circunstancial, no, hay más de un circunstancial, ¿no? En el día viernes, a pedido de las familias, es otro circunstancial, ¿no? Como el motivo. ¿Por qué? Por pedido de la familia. Entonces, hay circunstancial de causa. Todo. Bueno, acá, como les digo, han marcado la letra E, que es absoluto, reconocer la perífrasis. Hay dos verbos auxiliares, sí. Quizás, como les digo, en la C lo han descartado por la palabra solamente, nada más, ¿no? Pero después es también correcta. La pregunta 6, chicos. Dice, en el español el verbo se clasifica de acuerdo con varios criterios, según la clase de frase verbal, es copulativo o Me hizo una predicativo. consulta, disculpe que le corte. O sea, en las 5 habrían dos claves. La C también sería correcta. Yo lo veo correcta, por eso lo he marcado. Es correcto que haya dos verbos auxiliares. Ah, Sí ya. lo hay, ¿sí? Sí lo hay, pero Ujú. hay quizá la observación que han colocado en el solucionario que solamente
es de repente lo que limita, pero después sí Ah, ya. hay dos Está verbos bien. auxiliares. Pero entre estas Gracias. dos es mucho más clara la E, ¿ya? Gracias. Ahí está el puntito por eso, chicos, ¿ya? A ver, en la pregunta 6, correlacionemos y veamos que en la 6 dice Julio, sé más solidario. El verbo sé, seas. Entonces ahí, más solidario es tu atributo. Entonces sería copulativo, ¿no? A ver, hubo. Bueno, el hubo siempre un evento religioso es impersonal, descartado, ¿no? Elsa viajó. Viajar es intransitivo. ¿A dónde viajó? Viajó a Suiza, ¿no? A ver, esta está sencilla. ¿Cuál es la correlación? La B, ¿no? No sé, 2A y 3B, sí. A ver, ¿coincidieron, chicos? Sí, está bien. Bien, chicos. Pero el material dice bailar y no cantar. ¿Ah? ¿Dónde, hijo? ¿Tuvieron que volver a cantar eso? Me dice si hay alguna observación a lo que yo tengo. Y ustedes, chicas, corrijan, por favor, si es que hay alguna palabra que han cambiado por ahí. ¿Ya? Seguimos, pregunta 7, vamos, lo logramos. 6 minutos me queda, a ver. La frase verbal predicativa tiene complementos directo, indirecto, circunstancial, agente y predicativo. ¿Cuál presenta más complementos? Entonces, a ver, dice Juan Alberto, paseaba en el parque. Acá hay un complemento en el parque. Circunstancial. Sarita lo miraba fijamente. Un complemento de fijamente, un circunstancial. Acá había 3. A ver, la investigación fue leída. Perífrasis ayer. Ayer es un complemento también circunstancial. ¿Por quién? Por la asesora de tesis, tu agente. 2. Por las intensas lluvias, varios trabajadores se enfermaron hoy. Por las intensas lluvias, circunstancial, hoy también. El fin de semana ordenamos las cajas del sótano del sótano de la casona. Fin de semana es otro circunstancial. Que ordenamos las cajas del sótano de la casona. Este se lo dé 2. Mi respuesta va a ser, en la escuela los niños dibujaron. Los niños dibujaron, niños sujeto, que dibujaron paisajes. O de los dibujaron. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En la escuela circunstancial. ¿Y cómo dibujaron? Con esfuerzo. Había 4. Esta es la respuesta en la E. El que tenía mayor complementos circunstanciales y un objeto directo. Paisaje. Los dibujaron. A ver, 8 y 10, chicos. Perdón, 8 y 9. Sobre el adverbio me piden categoría invariable que expresa duda, tiempo, modo, lugar, cantidad, mayor cantidad de adverbios. Mayor cantidad de adverbios. Ya, a ver, chicos, ¿qué marcaron? ¿Ese?
8E, ¿qué me dicen por ahí? La E, 8E. Veamos. Claro, adverbios estaría lamentablemente, todas las palabras que terminan en mente son adverbios, chicos. Adverbios derivados, pero vamos a ver que este es uno de ellos, ¿no? Mañana no llegará el pedido. Mañana. ¿Cuándo no llegará? Mañana. Es otro tiempo. No es un adverbio de negación. Había 3 adverbios. A ver, ayer Betty cocinó tallarines para sus 6 hijos. Solamente es ayer. A veces Teresa escribe poemas para ti, Alberto. No hay. Nunca pensé que llegaría a ingresar en poco tiempo. Nunca. Siempre vamos a rezar los fines de semana. Siempre. Como adverbios, entonces la letra E era mi respuesta correcta. 9. ¿Qué me piden? A ver, sintácticamente el adverbio puede modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, identifica los enunciados en donde el adverbio modifica a un adjetivo. El adverbio modifica un adjetivo. A ver, los niños se sintieron muy felices con el payaso. Allí el adverbio modifica al adjetivo. Felices. A ver, en otro. Ella viajará muy lejos durante las vacaciones de julio. Muy está modificando, pero al adverbio lejos. Así que descarto. Lo que tenga 2 lo voy descartando. La pintura que dibujó fue demasiado creativa. Acá, demasiado modifica creativa. Franco y su esposa festejaron mucho su aniversario. Mucho modifica el verbo festejaron, que es un adverbio. Así que me queda 1 y 13. 1 y 3 es la letra D. A ver, chicos. ¿Está bien? Luis, una pregunta. ¿A veces también es adverbio? A veces no. Es como una locución puede ser, ¿no? Pero te están pidiendo cantidad de adverbios, básicamente. ¿Mm? La considerarlo si es un adverbio, no digo. ¿Mm? A ver, la pregunta, chicos. Casi la hora. ¿Cuánto nos quedan? 2, 3. Ya, a ver, chicos, la pregunta 10. Sobre el sujeto. Si bien no hemos hablado exactamente del sujeto, pero vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Recordemos que en la oración tiene obviamente una oración bimembre, 2 partes, sujeto y predicado. El sujeto puede tener varias clases, ¿no? Un sujeto expreso o tácito, dependiendo de su presencia. Tácito es cuando está ausente. Puede ser complejo o incomplejo. Complejo es cuando el sujeto tiene un modificador indirecto. Y los indirectos pueden ser frases apositivas, proposiciones subordinadas adjetivas, una frase preposicional, ¿no es cierto? Si no estuviera el MI, entonces es incomplejo. También el sujeto puede ser simple o compuesto de acuerdo a la cantidad de núcleos. Y finalmente un sujeto activo pasivo, si el sujeto realiza la acción es activo y si la recibe es pasivo. Eso es el sujeto. Dice, una de las funciones que suele cumplir la frase nominal, su núcleo concuerda con el verbo, número y persona. La pregunta que se le hace al verbo siempre es quién o quiénes, también qué que se le hace al verbo. Señalen la alternativa donde aparece el sujeto correctamente subrayado. Entonces, decimos, por la tarde Juan y su amiga prepararon pasteles. ¿Quiénes prepararon pasteles? Juan y su amiga es el sujeto, no solamente Juan, descartado. José
vocativo, envíame las cartas. Tú envíame. No es las cartas firmadas, esto es el objeto directo. El sujeto es tácito, tú. Él y ella no permanecieron en el simposio. Pues quienes no permanecieron, él y ella es mi sujeto. ¿En dónde? En el simposio científico es parte del circunstancial. La FN está en un circunstancial, ¿no? Descartado. Obsequiaron libros. Ellos obsequiaron, sujeto tácito. ¿Qué obsequiaron? Libros antiguos. Este es mi objeto directo. Descartado. Estimados maestros, por favor, completen sus registros. Quienes completan sus registros, completen. A ver. Estimados maestros, es mi vocativo. Ahí tu vocativo. Sus registros completen, por favor. Sus registros puede actuar. A ver. Completen sus registros. Ustedes completen. Esto no es sujeto. Acá es ustedes, ¿no? El sujeto es tácito también. Que van a completar sus registros, ¿no? Entonces, no, acá no va a haber ni una respuesta, chicos. De repente lo han subrayado mal también, porque sus registros tendría que ser, aunque lo van a encontrar como clave, si bien concuerdan, sus registros completen, pero ¿quiénes van a completar? Ustedes completen esto, ¿no? Es igual a una orden completa. Así que lo dejan eso sin clave. ¿Ya, chicos? ¿Están de acuerdo, no? Profesora, una pregunta. En la alternativa B, las clases firmadas es OD y por la directora es agente, ¿no? A ver, José, envíame las cartas firmadas. No. Todo es parte de del OD. Tú envíame, ¿qué me va a enviar? Las cartas firmadas por la directora. Tú envíamelas. No vas a decir tú envíamelas por la directora, no. Es parte de. Ahí sí está bien. Sí, profesora. ¿Y sus registros puede ser OD? ¿Cuál? ¿Sus registros puede ser OD? ¿El pancito? Sí, el OD. Ustedes completen esto, claro. O podría ser complétenlo, ¿no? Complétenlo, porque lo completen creo que no. Complétenlos. Complétenlos. Exacto. Profesor, entonces el lo puedo ponerlo antes y después, ¿no? Porque lo completen no queda muy bien. Pero ustedes completen esto. Ahí queda mejor. Allá está bien. Complétenlos. Sí. Bueno, chicos, me gana el tiempo y debo de ir al otro salón. Me quedan 2 preguntas, pero a ver, quiero compartirles el solucionario de las 2 últimas para que no se queden con las dudas, ¿ya? A ver, chicos, ahí está las 2 preguntas finales sobre el sujeto compuesto. Espero que no ¿Miss, cuál era la 10? Observaciones. No le pusimos clave porque ahí habían dado la letra E, pero estamos viendo que es una orden, entonces no debería no es correcto subrayar sus registros. No es el sujeto, es. ¿Cuál la 10? Así es. Bueno, ahí están, chicos. Por favor, la respuesta en la 11, la E, y la 12, la letra B. Bueno, y chicos, ha sido un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Espero que hayan ustedes estudiado bastante junto conmigo y puedan haber repasado la semana 10 hasta la 14. Los dejo, cuídense mucho, sigan, Feliz día del docente. sigan por favor repasando. Perdón, ¿qué vos? Ya nos vemos. Feliz día del maestro. Feliz día del docente. Ay, muchas gracias, Feliz día, chicos. profesora. A ver, por ahí nos vemos con algunos. Gracias. Un Feliz día. beso a todos. Me Feliz encantó día, haberlos Miss. acompañado. Chao, un beso. Gracias. Chao.